Dios bendiga a todos los hermanos, Dios bendiga a todos los que se conectan. Mi nombre es Alexander Vázquez del Ministerio Eco de su Voz y está conmigo el evangelista Francisco Tirado. Francisco Tirado, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, pastor. Primeramente me siento bien contento y, ¿verdad? Este privilegio de estar presente en este lugar con usted, compartiendo esta oportunidad. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo estás? Pues mira, contento con esta oportunidad de hablar contigo, conversar y también llevarle un contenido a nuestros hermanos y a nuestra generación, a nuestra juventud. Así que, Francisco, saluda a la audiencia porque tenemos un gran tema hoy. Un gran saludo a toda la audiencia, para todos los que no me conocen. Como el pastor menciona, mi nombre es Francisco Tirado, soy puertorriqueño, estamos aquí presentes para la gloria de Dios y nos vamos a estar gozando con cada uno de ustedes. Así que les enviamos un abrazo a toda la audiencia y esperemos que nos gocemos todos en este momento que nos estamos disfrutando aquí en este lugar. Ciertamente lo vamos a disfrutar. Nos encontramos acá en Carolina del Norte en una semana alta, en una semana importante, en una semana especial, tradicionalmente llamada la Semana Santa. Francisco, una pregunta, ¿cuán importante para ti es esta semana? ¿Qué recuerdos vienen a tu mente cada vez que viene Semana Santa en tu experiencia en las iglesias y demás? Pues mira, básicamente de esa pregunta la puedo contestar desde un punto de vista bien sencillo. Semana Santa para mí, a pesar, ¿verdad? El main purpose de esto es que Cristo murió, ¿verdad? Murió por nuestros pecados y resucitó. Pero para mí es mucho más impactante porque en Semana Santa, un Viernes Santo, me reconcilié con el Señor. Hace 18 años me reconcilié con Dios, un Viernes Santo, y de verdad que esa ha sido, diría yo, la experiencia, uno de los recuerdos que más gratos tengo en mi vida, de aquel momento en el que recuerdo que el Señor estaba ministrando en aquel servicio, en aquel lugar, en aquella iglesia que me estaban invitando. Un amigo me invitó, yo llegué allí y llegué a ese lugar y me estuve gozando en ese lugar, pero al final del servicio, pues, no pude resistir más el llamado de Dios y ahí le entregué mi vida al Señor y hace 18 años que le sirvo a Cristo. Quiero que sepa la audiencia que es totalmente natural y orgánico. Francisco no sabe las preguntas que le tengo, yo no sé las preguntas que él me va a decir. Es un diálogo totalmente informal. La información que Francisco me está dando ahora me toma por sorpresa porque no hemos planificado ni hemos ensayado este diálogo. Y comenzando esta pregunta, es sorprendente cómo Francisco hoy nos revela que o sea que una semana como esta es especialmente para ti, muy especial, debido a que Francisco se está reconciliando. Me reconcilié con el Señor un Viernes Santo. Un amigo me invitó a la iglesia, ahí llegamos, ahí el Señor nos ministró y ese día no pude resistir más, como menciono, y ahí me reconcilié con el Señor y de verdad que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Ha sido una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. ¿Por qué no regresar atrás? Mira, ciertamente a veces la gente dice, me voy para el mundo. ¿Sabes una cosa? Yo te puedo decir algo, Pastor Vázquez. En el mundo hay sufrimiento. En el Evangelio no dice que no hay sufrimiento, vamos a pasar por el sufrimiento. La gran diferencia entre el mundo y aquí es que aquí hay esperanza. Yes. El mundo no la tiene. Yes. No existe esperanza Yes. en el mundo. ¿Qué tú le puedes decir a los jóvenes, que es la audiencia que más queremos abrazar? Ciertamente la adultez también será edificada. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes y a los hermanos que nos están escuchando con relación a estas vidas que están apartados, fríos, heridos, que quisieran reconciliarse pero no se atreven o no pueden, a esta población que está de lejos? Mira, ciertamente conozco mucha gente que está apartada, que se ha ido por algunas heridas en el camino. Ciertamente como ministros del Señor debemos orar para que tengamos corazones sanos, para que Dios nos dé ministros con corazones sanos. Ahora, ciertamente le hago una invitación a volver al camino nuevamente, a estar en el Señor, a buscarlo. Ciertamente las cosas que están sucediendo hoy día marcan un imprecedente de que ciertamente el Señor regresa por la iglesia. Yes. El Señor regresa por la iglesia. En la parábola de las 10 vírgenes dice que habían 10 vírgenes, 5 insensatas con aceite y 5 tenían y 5 no tenían. 5 preparadas y 5 descuidadas. 5 estaban preparadas, Vázquez, y 5 estaban descuidadas. Ciertamente dice que el Señor, el esposo llegó a la hora que menos esperaban. Ciertamente Cristo, todas las señales están listas y está preparado. El escenario está preparado. Invitamos a que los que nos están escuchando no se asuste, prepárese de que Cristo viene y que de la lámpara tiene que tener aceite, tiene que estar llena. Tiene que estar llena, tenemos que llenarnos cada día más. La llenura en la lámpara de nosotros, la llenura del Espíritu Santo no es una sola vez, es constante.
constantemente buscamos al Señor, constantemente nos llenamos, constantemente buscamos, constantemente llenamos. Y estamos listos para ese día. Esto es una semana importante. Los amigos que llevan muchos meses sin visitar una iglesia, hermanos y amigos que nos están escuchando y familia que nos están escuchando, si hace muchos meses no llega a una iglesia, esto es una semana importante para regresar, para escuchar nuevamente el mensaje de la cruz. Y a pesar de que lleva semanas o meses, no importa, regresa, vuelve, porque yo sé que los pastores, las iglesias están preparadas para recibirte. Hay iglesias que preparan dramas, hay iglesias que preparan las 7 palabras, hay iglesias que preparan bautismo, hay iglesias que preparan Santa Cena. O sea, es una gran celebración. De nuevo, es una semana alta donde yo sé que las iglesias cristianas, evangélicas y demás están preparados para recibir todas esas vidas, todas esas personas que si estás cansado, abatido, cargado, esta es una semana para que hagas una pausa y que descanses en el Señor. Reflexiona mira, si ciertamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no podemos dejarlo pasar por desapercibido. Eso es. Lo que Cristo hizo no lo podemos dejar pasar por desapercibido. Ciertamente el sacrificio de Jesús es tan grande que no podemos dejar pasar por desapercibido lo que Cristo hizo por nosotros. Así que le invitamos a todos ustedes que ciertamente, probablemente están pensando, ¿voy o no voy? Mira, acércate. Yes. Acércate. Eso es. Acércate. Vamos. Y no hay excusa y es accesible. El mensaje de la cruz es eterno. La palabra del Señor está presente, permanece para siempre. Si estás cansado, cargado, herida, tiene una situación matrimonial con los hijos, una situación de pecado del pasado, no hay límite para Dios, no hay nada imposible donde y cuando puedas en el Señor recibir sanidad y salvación. Bueno, Francisco, ¿a ti te acuerdas esta Semana Santa, esa reconciliación hace 18 años? No, hace 18 años y marca impactante en mi corazón. Porque celebro a Cristo y celebro que también me volvió a dar una oportunidad. Ahí está. Hace 18 años. Yo creo que la persona que está viviendo un momento de crisis, aprovecha esta semana, vuelva a Cristo, vamos a la cruz. El mensaje de la cruz no cansa, no aburre. Podemos estar escuchando nuevamente las 7 palabras año tras año y siempre impacta diferente. La palabra del Señor la podemos escuchar una y otra vez repetida y edifica distinto. Edifica. O sea que si vuelves a escuchar las 7 palabras esta semana, abraza esos 7 mensajes. Y yo creo que es un buen tema para poder desarrollar con Francisco acá el impacto de las 7 palabras. Yo quisiera dialogar con Francisco cuán impactantes son estas palabras. Queremos hacer recordar y hacer mención de estas palabras tan poderosas que año tras año. Ahora bien, no tenemos que esperar Semana Santa para hablar de ellas. No tenemos que esperar el mes Nisan o el mes de abril para recordar las 7 palabras de la cruz. Podemos predicar las 7 palabras en diciembre. En cualquier momento. No tenemos que esperar Semana Santa para recordar el sacrificio de Jesucristo. Ahí está. No tenemos que esperar hasta la Semana Santa para conmemorar, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, como iglesia, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es algo que constantemente nos tenemos que nosotros meditar en ello, y eso nos edificará de manera poderosa. No, bueno, acuérdate que el mensaje de la cruz y el mensaje de Jesús es un mensaje constante. Pablo le dice a Timoteo, esto es a tiempo y fuera de tiempo. Pablo dice en 1 Corintios 9:16, Pablo dice, ay de mí si yo no anuncio el Evangelio es Cristo, el Evangelio es salvación, el Evangelio es la cruz, el Evangelio es el nuevo pacto, el Evangelio es buenas noticias. Y eso es lo que Francisco y yo queremos proyectar en estos podcasts, en estas entrevistas que estamos dando inicio, de tal manera que podamos alcanzar nuestra generación con una palabra refrescante, una palabra de salvación. Claro que sí, porque ciertamente, mira, nosotros somos jóvenes. Yo me califico todavía, me siento joven. Gracias por lo de... Somos jóvenes, pastor, todavía estamos jóvenes. Gloria a Dios. Y realmente pues nos sentimos identificados porque estamos en medio de una generación de los de allá y los de acá y nos sentimos ciertamente que podemos compartir con ellos como compartir con los de acá. Y ciertamente, pues, como dijimos en el comienzo, el mundo te va a ofrecer tantas cosas y hay sufrimiento y en el Evangelio hay sufrimiento, pero hay esperanza y esa esperanza es la cruz, Cristo Jesús. Y es mejor llorar con Dios que reír sin Él. Juan capítulo 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Francisco, primera palabra, hoy queremos titular este podcast
el impacto de las 7 palabras. Queremos recordar a los hermanos que ya van a la iglesia y a los que hace tiempo no van. Padre, perdónalos, Lucas 23:34, porque no saben lo que hacen. Esta palabra para mí es muy poderosa. ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo te impacta? Yo la pudiese visualizar desde varios ángulos. Cuéntame. Número 1, pudiésemos visualizar la palabra que Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estás haciendo Jesús en ese escenario allí? Él está orando, está intercediendo. Es un mediador. Jesús está como mediador intercediendo por nosotros. So, el sacrificio de Jesús, ese momento tan duro y tan difícil, no impidió que Cristo orara. Y a veces nosotros nos doblamos una uñita y empezamos, no quiero orar. Excelente. Y lo primero que quiero descartar es la oración. Estoy en la crisis y apagué la oración. Llegó la enfermedad y la soledad y abandoné mi comunicación con Dios. Me gusta ese punto, como lo estás viendo, que Jesús aún en la crisis está hablando con el Padre, está intercediendo, no se le apagó la oración en medio del dolor. Excelente punto. Ahora bien, buenísimo, es un punto de aplicación. Hay otro punto de aplicación que yo también puedo verlo. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, si me voy por esa línea, podemos hablar 4 horas. Déjame dar un consejo a la audiencia, porque el punto me gustó. En medio de tu dolor, no dejes de orar. Bueno, Pablo dice orar sin cesar. Y hay un Jesús que está en dolor, en la crisis, en la vergüenza, en señalamiento, en la humillación, en la flagelación. Y Jesús ahí está intercediendo. O sea que en medio de la crisis, sigue intercediendo por tu esposo. Sé un mediador de tus hijos. No ceses de orar. Hay tanta bendición y tanta valentía en aquellos que se atreven a orar en el dolor. Ahora, me preguntas, ¿cómo yo lo veo? Jesús está intercediendo, el punto que presenta, pero también Jesús está presentando expresión de amor, porque nos está llevando a perdonar. Entonces, Jesús está diciendo: Padre, perdona porque no sabes lo que hacen. Ciertamente el pueblo perece, o sea, capítulo 4, por falta de conocimiento. Entonces Jesús dice, porque no sabes lo que hacen, está apuntando a nuestra ignorancia, en el desconocimiento de lo que está ocurriendo. Entonces Jesús ciertamente él está intercediendo por el perdón, pero nos invita a perdonar. A perdonar. Que son ambos lados. Claro. Está en ambas direcciones, porque cuando hablamos del perdón, está el perdón cuando tú tienes que perdonar, pero cuando tú también recibes perdón. Claro, porque acuérdate, hay 3 tipos de perdón. Está el te perdono, está el me perdonas, pero el más difícil es me perdono. Y ahí yo quiero déjame entrar en eso. Por ejemplo, tú y yo nos ofendimos, yo te perdoné, tú me perdonas, pero la que se me está haciendo difícil es perdonarme. Háblame de eso. Mira, ciertamente, vamos a ver si lo podemos explicar de esta manera, Vázquez. Ciertamente muchos de nosotros en muchas ocasiones cometemos errores, somos seres humanos. Cometemos errores, cometemos faltas y somos seres humanos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros cometemos errores y cometemos faltas y cogemos, para que me puedas entender, tenemos un bulto, una maleta, una mochila y nos las ponemos en la espalda. Y ahí llevamos la culpa y a veces no nos atrevemos a acercarnos al altar, a la presencia, no nos atrevemos a acercarnos a la cruz, porque no me atrevo a acercarme a Dios por lo que estoy cometiendo, pero cuando nos acercamos a Dios, nos derramamos delante de su presencia y llegamos al altar. Y muchas veces nos quitamos esa mochila de que, Señor, te fallé, y la coloco allí. El problema no es ese, el problema es que muchas veces nos abrimos como Ana y derramamos nuestro espíritu a la presencia de Dios. Decimos: Señor, yo hice esto, te fallé y El problema es cuando nos levantamos de esa oración y tomamos la mochila y me la pongo de nuevo y me la llevo. Seguimos con la carga, no la entregué. Y no la entregué nunca. Entonces el problema es que Dios te perdonó, el que no te has perdonado eres tú. Exactamente. Tú sabes que yo hablo de eso en mi tercer libro, que de hecho La oración que Dios escucha está disponible en Amazon. Y ese libro yo hablo sobre eso. Sé libre, entrega la carga, confiesa, perdona, siente el perdón. Tan bueno que es vivir o viajar liviano. Hay gente que están viviendo con las cargas del ayer. Cuando Jesús dice en Mateo 11:28, ven a mí, yo te hago descansar. Si estás cargado y cansado, entonces oro pero no entrego, oro pero no suelto, oro pero no descargo, oro pero no sano, oro pero sigo con la culpa. La culpa y con la carga. Entonces la culpa es como una puñalada que yo mismo me estoy dando en el corazón. Tenemos que entregarla. Ciertamente es una palabra poderosa para iniciar el gran mensaje de la cruz. Y también está el ángulo en el que muchas veces tú no cometiste el error, pero cuando estás orando el Espíritu Santo te dice, ve y pídele perdón. Pero en otro, uno dice, pero es que no fui yo. Fuerte.
pero es que no fui yo, el que me tiene que pedir perdón es él. Ahí está. Y ciertamente muchas veces Dios permite que eso sea de ese escenario, ¿verdad? Porque Dios está cuidando nuestro corazón, porque esa persona nunca se nos acerca a pedirnos perdón y estás esperando que venga a pedirte perdón. Porque estoy esperando que me pidan perdón cuando el primer paso lo tengo que dar Lo yo. tengo que dar yo. Yo no puedo esperar a que hagan. Yo tengo que dar el paso de humildad y de ejemplo de perdón porque lo estoy viendo desde la cruz. Y muchas veces tenemos que hacer ese paso, no sé si lo ves desde el punto de vista, pero Dios está permitiendo que eso suceda de esa manera para que nuestro corazón no cree raíces de amargura. Definitivamente. Porque la raíz de amargura es una de las cosas que más entristece al Espíritu Santo dentro de nosotros. Claro, la tristeza, la ira y la angustia te están apagando. Ahora bien, este tema es poderoso y una vez me preguntaron hace muy poco tiempo en la iglesia, pastor, ¿y qué pasa si yo perdono y la otra persona no me perdona? O yo perdono y la otra persona no acepta mi perdón. Mi respuesta es, quien no perdona se lo pierde. Quien no perdone sigue herido, sigue cargado, se hace daño a sí mismo. Quien no perdone se lo pierde. Cuando tú perdonas, también piensas en ti, en las cadenas que tienes que romper, en las cadenas que tienes que soltar, en el alma que tienes que liberar. Así que de nuevo, esto es el impacto de las 7 palabras aquí con Francisco Tirado y Alexander Vázquez analizando la palabra de Cristo. Ciertamente, pues si nos vamos un poquito más, ¿verdad? Lo que es bíblico, pues ciertamente Jesús está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Jesús vino a buscar a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Entonces el pueblo estaba haciendo lo que hacía porque no habían reconocido que Jesús era el Mesías. Eso es. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, tenemos que continuar, vamos a la segunda palabra, porque la primera está poderosa. Miren, estamos aquí con Francisco analizando lo que Jesús está diciendo un 14 de Nisan, allá en la cruz. Estamos hablando 2 de la tarde de ese día, y en Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién, para los nuevos, a quién Jesús le entrega esta palabra, Francisco? ¿Qué me puedes decir de esta promesa? Mira, ciertamente vamos a verlo, vamos a estudiar esto, vamos a desmenuzarlo un poco para poder entender esto, está interesante. Escucha lo que pasa, esto es de los que creen y de los que no creen. ¿Cómo? Ciertamente dice la Biblia que Jesús estaba en el centro y había un malhechor a la izquierda y un malhechor a la derecha. Y Jesús está en el medio. Yo te aseguro que los dos que estuvieron en cada lado en ese momento tuvieron que haber escuchado la primera palabra que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos fueron impactados con esa palabra. Ahora, tú estás hablando de que escúchame bien, hay un malhechor a la derecha, hay un malhechor a la izquierda. Está bien, porque muy perfecto, porque yo he escuchado que hay gente que dice el ladrón malo y el ladrón bueno. No, muchachos. Los dos son malos. Los dos son malos. Los dos estaban ahí, ellos sabían que tenían que pagar por su pecado, por lo que habían cometido. Eran injustos pagando justamente. Pagando justamente. Y el del medio es el justo pagando injustamente. Mira, ciertamente el de la izquierda y el de la derecha tuvieron que haber escuchado lo que Jesús dijo. Ahora, el de la izquierda y el de la derecha vieron a Jesús, miraron a Jesús, vieron a Jesús en sus escenarios de sufrimiento, vieron a Jesús intercediendo, vieron a Jesús en cada una de las cosas que Jesús estaba haciendo. Pero una cosa me impacta y es que dice que uno confesó su culpa y el otro no. Ahí está la clave. En la confesión, en el arrepentimiento. El pecado es dañino, pero el no arrepentimiento, escúchame bien, el pecado es dañino, pero quien no se arrepiente es mortal. Entonces, el pecado hace daño, es peligroso, pero más peligroso es la falta de arrepentimiento. Entonces, vemos este ladrón que está confesando, pidiendo perdón, y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque como acabas de decir, la primera palabra lo impactó, la primera palabra de perdón le ministró, lo tocó, lo edificó. Ciertamente el Espíritu Santo lo está tocando, porque nadie puede recibir al Hijo si no es tocado o seducido por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te lleva al Hijo y el Hijo te lleva al Padre. Así que el ladrón está siendo impactado con la intercesión de Jesús en medio de la crisis. ¿Qué significa? Que si tú estás en dolor, estás en la crisis, intercedes y adoras, tú vas a impactar a aquellos que están a tu alrededor. A pesar de su maldad y de su error, vas a impactar. Así que este ladrón está siendo impactado y está recibiendo salvación. Y está recibiendo, mira, los dos están allí y los dos vieron a Jesús, los dos están viendo el escenario. Vuelvo y repito,
y vuelvo y repito y retomo de nuevo, los dos están viendo lo que está sucediendo, los dos están escuchando, pero uno fue salvo y uno Se lo perdió. se lo perdió. Hoy estarás conmigo en el lugar de descanso. Así que recibe esta palabra, recibe esta oportunidad de salvación. Tal vez este ladrón nunca se congregó, tal vez no tomó Santa Cena, tal vez no se bautizó, no tenemos detalles de su trayectoria ni su contexto, tal vez no alcanzó un culto en la sinagoga, pero lo más importante es que acudió a Cristo, el centro de la salvación. Y eso nos deja entender a nosotros que pues ciertamente el Señor es el que tiene el control. Y ciertamente pues el Señor es la oportunidad que tenemos en la vida de nosotros. Familia que me está escuchando, no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia, según la misericordia de Dios, Romanos capítulo 9. Así que qué bueno que la salvación es de Dios y no nuestra, Jonás 2:9. Vamos acá a la tercera palabra, también interesante para aquellos que están con nosotros. Estamos acá en Carolina del Norte juntamente con Francisco Tirado, Alexander Vázquez, analizando el impacto de las 7 palabras en esta Semana Santa. Tercera palabra. ¿Qué piensas, pastor, de la tercera palabra? Mujer. La tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí. Bueno, hay unos libros y hay unos estudios que apuntan a que María para este tiempo pudo haber estado viuda. José era un hombre adulto, mayor, que tal vez le doblaba la edad. Y cuando Jesús está en la cruz, ya José no está en el escenario, pudo haber muerto para esta ocasión. La Biblia no tiene un registro, pero según la tradición, eso es lo que comunica. O sea que la señora madre, Miriam en hebreo, María en griego, que es la misma persona, Miriam está sola, viuda, dolida, viendo un hijo morir en la cruz. No es lo mismo despedir una madre que despedir un hijo. No tiene descripción el dolor. Así que Jesús está en compasión de una madre que está dolida, sola y también viuda. O sea que Jesús ciertamente se está moviendo en compasión para poder entregarle esta madre a Juan. Vemos también aquí una gran responsabilidad ministerial para poder servir, gloria a Dios, en medio del dolor. Ciertamente Jesús está cumpliendo el 5.º mandamiento del decálogo. Yes. Honra a tu padre y a tu madre, Yes, para que tus días en la tierra de los vivientes serán alargados. Yes. So, Jesús está cumpliendo con ese mandamiento, primer mandamiento con promesa. Ahí está. Honra a tu padre y a tu madre. La honra, o sea, ahí estás proyectando la honra, pero también la formación. O sea, él le dijo honra y el padre forma. Así que excelente, porque instruye al niño en su camino. Así que excelente, apuntando a la Torá, Jesús está honrando el 5.º mandamiento. Excelente, Tirado. Vamos ahora para la cuarta palabra, una palabra muy fuerte, una palabra misteriosa, una palabra de impacto. Nos hace preguntar cómo Jesús se sintió tal vez solo o sintió el silencio del Padre cuando dice Dios mío, Mateo 27:46, Marcos 15:34, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra es impactante, para mí es una de las palabras más tristes. Esto me enseña a que sí podemos hacerle preguntas a Dios. Jesús le está haciendo preguntas al Padre, a Habacuc, Job y demás, le hacen preguntas a Dios. Pero aquí estamos viendo que Jesús se está sintiendo solo. Hay un aparente silencio del Padre. Es una palabra bien fuerte que nos comunica que en el proceso también vamos a sentir soledad o vamos a sentir silencio. Si Jesús está sintiendo ese aparente silencio y esa soledad, tú y yo también vamos a atravesar ese desierto. Pregunta, pastor, ¿el silencio de Dios también es una respuesta? El silencio de Dios es una respuesta. El silencio de Dios es una escuela. El silencio de Dios es formación. El silencio de Dios también contesta, porque ciertamente Dios no te abandonó. Es como cuando Jesús está durmiendo en la barca en aquella tormenta en Mateo 8 en Galilea. Jesús está durmiendo, Jesús está en silencio, pero no los abandona. En otra ocasión, Jesús también, hay una tormenta y Jesús no está en la barca, pero viene caminando en la tormenta. O sea que
ya sea en la barca o fuera de la barca, Él está presente. Porque probablemente no es el tiempo. Y Dios lo que te está queriendo decir probablemente, mira, no es el tiempo todavía. Puede ser sí o puede ser no, pero Dios está esperando en ese silencio. Puede ser que todavía estés en una temporada de formación. Correcto. Puede ser que todavía estés en una temporada que Dios te está formando y todavía no es el momento. Definitivamente, es tiempo de formación. Y cuando, escúchenme bien, cuando sientes el silencio, es un momento de obediencia. Porque no siempre es sentir, pero siempre es obedecer. Y la obediencia cuesta. Cuesta y duele. La obediencia, Cuesta, duele, pero te hace crecer. pero la obediencia cuesta, pero también tiene un resultado. Tiene un resultado porque tienes que pagar un precio. Tienes que pagar un precio. Ahora, la obediencia, si nos vamos por el tema de la obediencia, el video duraría 6 horas. Mira, la obediencia se está midiendo desde el huerto del Edén. La obediencia es honrar a Dios. La obediencia es parte de tu adoración a Dios. La obediencia tiene resultados. En la obediencia hay abundancia. En la obediencia hay gozo, hay libertad, hay paz. Porque sabes que estás en la voluntad de Dios. Pero duele. Duele y cuesta. Cuesta. Obedecer a Dios cuesta. Es un buen tema para otro podcast. Porque ciertamente, no, eso sería interesante, porque ciertamente cuando obedecemos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos negando nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Ahí está. Y hacer la voluntad Tipo de de Dios. Cristo dice, toma tu cruz y sígueme. Mateo dice 24. Sígueme. Toma tu cruz y sígueme. No toma la cruz de Cristo, está diciendo, toma la tuya. La tuya. Toma tu cruz y sígueme. También. Y tenemos haciendo la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios cuesta. Tiene precio. Y esto también me acuerdo cuando Jesús dice en el Semaní, Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Jesús está en obediencia, en medio del silencio, está en el dolor, en medio de la supuesta soledad. Así que Jesús está cumpliendo el sufrimiento del Mesías. Quinta palabra, compañero. Hace un viento recio acá. Hace un viento terrible. Hay un viento, estamos casi a 50 grados. Está viento y hace frío, así que estamos acá disimulando con relación al weather. Pero estamos contentos de traer esta palabra dinámica y orgánica. Tengo sed. Juan 19:28 es una expresión de la humanidad de Jesús. Él siente el dolor, siente la sed física, pero también, gloria a Dios, es el anhelo de que el ser humano tenga la sed de Dios. Es un anhelo de que el ser humano sienta la necesidad de Dios. Señor, pon sed de ti en mí, pero sáciala constantemente. Sacia esa sed. Excelente. Necesito que sacie esa sed. Excelente. En la vida de nosotros. Excelente. En una ocasión, la mujer samaritana fue a buscar agua en el pozo de Jacob, allá en Juan capítulo 4. Fue a buscar agua a mediodía, hace un sol terrible. Y Jesús le dice, mira, si tú bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Así que si tienes sed, si tienes alguna necesidad, alguna depresión, alguna ansiedad, algún dolor, alguna preocupación, puedas, como dice Francisco, saciar la sed con Cristo y en Cristo. Tengo sed y le dieron vinagre. Tengo sed y le dieron vinagre para aumentar su dolor, para aumentar su vergüenza. Y a pesar del aumento de dolor, no renunció a su asignación. ¿Tú sabes lo que es recibir lo que no esperas? Jesús siempre va a estar presente. Jesús, como dijo el pastor ahorita, estuvo dentro de la barca y también estuvo fuera de la barca. Pero estando aún fuera de la barca, llegó a la barca en medio de una crisis. Nunca estás sola, nunca estás solo. Él está presente aunque sientas el silencio. No te abandona porque hay propósito, porque estás en su plan, porque estás en crecimiento. Todo está cumplido o consumado es. Son cerca de las 2:30, casi 3 de la tarde de ese 14 de Nisan, Juan 19:30. Consumado es. Esta frase indica su gran misión ha sido cumplida. Ciertamente esta palabra que se utiliza cuando la estamos estudiando, buscando un poco más profundo, dicen los teólogos que puede ser que la palabra que el significado que tiene en griego es tetelestai, que significa que todo está culminado. Entonces, esto es como si lo viéramos desde el punto de vista. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre cae, Dios tiene, esto es como si fuera un rompecabezas. Y hay un montón de piezas encima de la mesa. Y empieza Dios a colocar las piezas en ese escenario de redención. Y esa última pieza se coloca ese día ahí, en ese escenario de redención, y ahí dice, consumado es, todo está terminado. Desde Génesis 3:15 se está avisando y revelando
la profecía mesiánica, desde ese momento se está armando el rompecabezas y cuando Jesús está en la cruz, it's done. Cumplí, está hecho, obedecí, lo alcancé. Yo creo que Jesús siempre será nuestro primer modelo, nuestro máximo ejemplo. Ahora, Jesús también nos está enseñando a nosotros cumplir en medio de la sed, de la soledad, de la traición, de la crisis, de la aflicción, de la enfermedad, del diagnóstico. Te toca cumplir. El Señor nos llamó a obedecer y circunstancialmente, no tiene que ver con las condiciones de tu tiempo, de la temporada. Es cumplir sí o sí. Tener cumplimiento, ¿sabes? Cumplir y hacer la voluntad de Dios. Volvíamos a lo mismo. La voluntad de Dios cuesta. Cuesta. Obedecer duele. Y obedecer ahí. Y Cristo cumplió la voluntad del Padre. Ahora, ciertamente, cuando hablamos de la voluntad, cumplir la voluntad, vamos a tocar ese tema, vamos a completar aquí con eso. Porque Cristo está cumpliendo con la voluntad del Padre para llegar al cumplimiento del rompecabezas que se estaba armando. Pero Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre. No he venido a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Jesús dice en Juan capítulo 4, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, porque Romanos capítulo 12 dice que es agradable, buena y perfecta. Así que si vivimos la voluntad de Dios, sientes paz, estás en obediencia, recibes abundancia, agradas al Padre, lo glorifica y Él te usa de forma extraordinaria y especial. Así que de nuevo, todo está cumplido, todo está completado. Jesús alcanzó la meta. Invitamos que pase lo que pase, alcanza tu meta, cumple el propósito. La tragedia más grande no es morir, la tragedia más grande es no cumplir. Así que invitamos a que podamos decir como Pablo: he acabado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Así que tenemos que cerrar nuestros días de esa manera. El impacto de las 7 palabras. Estamos aquí con Francisco y aquí casi culminando esta reflexión en Semana Santa. Y la última palabra, 3 de la tarde, hora novena, un 14 de Nisan en la cruz, frente a romanos, fariseos, judíos, también habían egipcios. Allí se estaba hablando latín, allí se estaba hablando arameo, allí se estaba hablando el hebreo, allí se estaba hablando griego. Pero Jesús dice y culmina: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el rúa, el neuma. Me llama la atención porque el escritor escribe y dice: Jesús inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Generalmente cuando una persona muere y su cabeza se inclina. Jesús inclinó su cabeza y entregó. Mira qué lindo. Imagínate la autoridad que Jesús tenía, el control de lo que él tenía en medio de lo que estaba haciendo. Bueno, que Jesús dice en Juan capítulo 10, a mí nadie me la quita. Tengo el poder para entregarla. ¿Quién le puede quitar algo a Dios? Nadie le roba nada a Dios. Así que Jesús se entrega por amor y obediencia, una decisión tomada desde la eternidad, pero revelada en Génesis 3:15. Y Jesús está entregando el Espíritu como parte de la agenda de ese día a la hora novena, el Rúa y el Neuma. Que ciertamente eso también nos enseña Francisco, porque aquí dice encomiendo mi espíritu, pero esto me hace recordar la confianza que Jesús tiene al Padre de entregar el Espíritu. Es lo que decíamos ahorita: confía en el Señor. Yo confío, encomiendo en ti todos mis planes, encomiendo a ti mi vida, encomiendo a ti todo lo que tengo. Ahí está. Encomiendo a ti mi casa, encomiendo mi vida, encomiendo mi agenda. Que muchos de nosotros cargamos agenda. Ahí está. Encomiendo mi agenda, mis encomiendo planes, mi vida, mis deseos, mis decisiones, mi futuro. Yo confío en ti, mi confianza está puesta en ti, ciertamente. Encomiendo es entregar, confiar. Señor, confío en ti, te entrego, encomiendo a ti. Ya no vivo yo. Ya vives tú en mí. Ahí está. Se lo goza. Mira, uno. Y esta palabra, cerrando, también nos acuerda la fidelidad de Jesús. Se mantuvo fiel al plan, leal ciertamente a la agenda de la redención. No hubo un desvío, no hubo un atraso, fue on time. Hasta Pedro en Mateo 16 trató de separarlo, Pedro trató de pillarlo, pero lo reprendió, Jesús reprendiendo a Satanás. O sea, esto nos está enseñando, de nuevo, hay que cumplir, es difícil, es fácil decirlo, pero hay que cumplir, hay que obedecer, hay que ser fiel hasta la muerte, no importando el día malo.
Y Jesús aquí presentó fidelidad hasta el último suspiro. Qué inspiración. Es una inspiración para nosotros. Cuando tú lees todas estas palabras que Jesús dijo en la cruz y cuando ves la vida de Jesús, ciertamente es el modelo principal de cada uno de nosotros y es una inspiración para nosotros. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero cuando abrimos la Biblia y muchas veces decimos no conozco a Dios, pero cuando abres la Biblia y ves cosas como estas, conoces el carácter de Dios. Ahí está. Y cuando conoces el carácter de Dios, sabes cómo Dios opera y cómo Dios habla, cómo Dios se comporta, cómo Dios va a reaccionar en medio de este escenario. Yes. Y nos fortalece. Ahí está. Ha sido gratificante, Francisco, muy edificante estar con ustedes en esta oportunidad de diálogo, un diálogo bíblico, pero también orgánico. Francisco, ¿cómo te sientes? Y palabra a la audiencia. Pues mira, me siento bien contento de estar en este lugar, me siento bien feliz, es un privilegio para mí, es un honor poder compartir con usted, pastor. Gracias por la oportunidad. Ciertamente llevamos poco tiempo en North Carolina, en norte de Carolina, ¿verdad? Llevamos poco tiempo aquí, pero nos estamos gozando de lo que Dios está haciendo, porque sabemos la misión y la encomienda que Dios nos ha dado. Así que yo invito a cada uno de todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo. Una semana como esta conmemoramos la muerte, resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Ese es el Evangelio. Que ciertamente no lo dejamos en la cruz. 1 Corintios 15:14, Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es la prédica, vano es el evangelio. Si no hubiera resucitado, cierra la Biblia y no vuelvas el domingo a la iglesia. Porque la resurrección de Jesús nos dio vida y esperanza. Vida y esperanza. Tenemos promesa. Que hagamos con promesa, tenemos promesa, ciertamente eso sí. Ahora, así como el Señor lo hizo conmigo, espero que el Señor lo haga contigo. Un día como esta, como dije al comienzo, ¿verdad? Conmemoramos lo que es la Semana Santa, pero también recuerdo aquel día cuando Dios me salvó. Aquella palabra que se predicó, aquellas 7 palabras se predicaron aquel día. Qué lindo. Y me tocaron, me transformaron y me han hecho el hombre que fui hoy. Y esperamos que las vidas que nos están escuchando también reciban el impacto de las 7 palabras que son eternas, que no cansan, que no aburren, que siempre edifican, aunque las repitamos año tras año. Así como Dios lo ha hecho con nosotros, esperemos que las haga con ustedes. ¿Y sabes qué hace Dios? Todo esa, es como si tuvieras un libro con una página abierta. Esa página del pasado, pásala y Dios empieza a escribir una historia nueva. Ahí está. Excelente, Francisco. Gracias. Pastor, gracias por la oportunidad. Gloria a Dios. Esperamos les haya edificado. Este es el primero de muchos. Vamos a seguir grabando algún contenido podcast con Francisco acá en North Carolina. Venimos con esto para edificar, es algo nuevo, con otros temas. Todo tiene que ver con la Biblia para abrazar las vidas. Así que comparta el video, déjenos un comentario desde dónde se está conectando. Gloria a Dios, para saludarle. Y si necesita una oración, también escríbanos para orar por usted. Mi nombre es Alexander Vázquez. Estoy con Francisco Tirado, acá en Carolina del Norte. Y esperamos, ¿verdad?, que esta información y las 7 palabras impacten su vida. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.